para el día de hoy. Amaneció de hecho lloviendo en la ciudad capital. Así estará, Hernán, durante la jornada del día. Gracias, Dair, y a las venezolanas y venezolanos a sacar sus paraguas, señores. Y el que tenía el fin de semana libre luego del operativo electoral, que había pensado irse a la playa, nuestra productora que vive en el estado Vargas, yo creo que será un fin de semana lluvioso, así que mejor es que reorienten sus destinos para el fin de semana y tómense otro tipo de descanso. Tenemos ya acá en el set a nuestro primer invitado de la mañana de hoy, internacionalista, Luis Quintana, y con él vamos a hablar de ¿qué? La aprobación del Senado paraguayo del protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur como miembro pleno. Sueño del comandante Chávez, de su visión latinoamericanista, de su visión de un continente unificado, rescatando los ideales de Bolívar. Luis, buenos días nuevamente, y queremos preguntarte como primero, ¿qué significado tiene esto para la visión latinoamericanista del presidente Hugo Chávez, donde quiera que esté nuestro comandante vigilante, como siempre, de lo que sucede en nuestro país? ¿Qué significado tiene esta adhesión? Que el Senado paraguayo, luego de tantos esfuerzos, esa ultraderecha paraguaya hoy haya tomado esa decisión, que obviamente obedece más intereses nacionales del gobierno paraguayo que una visión latinoamericanista, sobre todo no del gobierno, de ese sector de la derecha paraguaya. Obviamente se ven obligados, yo creo que esto es prácticamente obligado, pero tienen que hacerlo, en algún momento había que hacerlo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación, Hernán. Hay que recordar los antecedentes, porque el hecho de que el Senado paraguayo haya aprobado finalmente la adhesión de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, lo que hace es consolidar a Venezuela como miembro pleno. Vamos a recordarle a nuestros compatriotas que Venezuela en este momento, durante este semestre y hasta enero, está ejerciendo la presidencia pro tempore del Mercosur. Y al ejercer la presidencia pro tempore es el hecho más concreto y contundente de que somos miembros plenos del Mercosur. En el año 2004 se oficializa el ingreso de Venezuela al Mercosur como miembro asociado. Sin embargo, desde años antes el presidente Chávez venía planteando recurrentemente dos cosas. En primer lugar, que la gran plataforma económica de la integración suramericana era el Mercosur, y que ese Mercosur económico también tenía que dar un salto cualitativo a un Mercosur más comprometido con lo social, con lo político, que, digamos, se correspondiera con la direccionalidad de los cambios que se estaban dando en la región. En el año 2006, los presidentes del Mercosur vienen a Caracas a firmar el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur. Por Paraguay vino el presidente Nicanor Duarte, si mal no recuerdo. Y desde el año 2006 hasta junio del año 2012 se dio un largo proceso, ciertamente, de, primero, los parlamentos de cada país tuvieron que aprobar este protocolo de adhesión, con la salvedad de que Paraguay se resistía, el Senado paraguayo se resistía a digamos, aprobar esa adhesión. ¿Por qué se resistía el Senado paraguayo? Que tenía como congelado prácticamente el ingreso de Venezuela como miembro pleno. Sin embargo, Venezuela ha venido participando en todos los escenarios del Mercosur, y vimos a nuestro presidente Chávez y al canciller en ese momento, Nicolás Maduro, digamos, en todas las cumbres presidenciales del Mercosur, pero como miembro pleno en proceso de adhesión. El Senado paraguayo no quería aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur por dos razones, una interna de Paraguay y otra externa. La interna es que el Senado paraguayo estaba controlado por la derecha, mientras el presidente Lugo estaba ejerciendo el gobierno, el ejecutivo de ese país. Por supuesto, al tener Lugo una actitud progresista, una actitud de afinidad hacia la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, una afinidad ideológica y política y social con los planteamientos de nuestro presidente Hugo Chávez, evidentemente le pasaron factura interna. Ellos no podían permitir que, digamos, el gobierno de Lugo se acercara al proceso venezolano, se acercara al ALBA, y en virtud de esto bloquearon el ingreso de Venezuela al Mercosur. Una derecha recalcitrante, una derecha que apoyó a la dictadura durante muchos años en el Paraguay, una derecha que está de espaldas, por supuesto, como en todos nuestros países, a los intereses de la mayoría del pueblo, en este caso paraguayo. Y además, y ahí viene la causa externa, es una derecha que toma línea del Departamento de Estado de Estados Unidos. Si el Departamento de Estado les dice a la derecha paraguaya, miren, ustedes no pueden aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur porque eso consolidaría el liderazgo regional de Venezuela, es decir, el liderazgo de la orientación socialista de una revolución, la orientación inclusive socialista del proceso de integración. Entonces,
Estados Unidos le advirtió por diversas vías públicas y no públicas al gobierno paraguayo, por una parte, pero fundamentalmente al Senado, y no podía avanzar en esa dirección porque le iba a costar, digamos, parte de las prebendas políticas de Estados Unidos hacia esa élite política paraguaya, y al mismo tiempo le iba a costar una especie de bloqueo diplomático. ¿Qué ocurrió? El Parlamento destituye a Fernando Lugo como presidente el año pasado, y esa circunstancia permitió que no hubiese, al ser suspendido el gobierno de Paraguay como miembro del Mercosur, suspendido quiere decir que, bueno, es miembro, pero cesa en sus funciones, ya no tiene la capacidad de vetar el ingreso de Venezuela al Mercosur como miembro pleno, y ahí es cuando los presidentes aprueban finalmente la resolución de darle plena vigencia al protocolo de adhesión que se firmó en el año 2006, es decir, que desde julio del año pasado, del 2012, con una cumbre que se realizó en Brasilia con presencia de nuestro líder histórico, se dio ese paso, digamos, definitivo para que Venezuela sea miembro pleno del Mercosur. Ahora, ¿por qué ocurre esta adhesión en este momento? Hay varias cosas. En primer lugar, el Senado paraguayo, digamos, está conformado por una mayoría de integrantes, de senadores que son afines al gobierno del presidente Horacio Cartes. Es decir, son del mismo partido. Ahora, eso por una parte. Es decir, que el presidente Horacio Cartes puede comprometer la posición del Senado, de su partido, para respaldar el proceso de adhesión, o digamos, en la adhesión definitiva permanente de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. Evidentemente hay unos intereses nacionales. Paraguay es un país que produce alimentos, es un país que produce carnes de diversos tipos, es un país que también produce electricidad, que vende casi toda la electricidad que produce la vende a Brasil. Es un país que tiene un nivel incipiente pero interesante de manufactura, y que por supuesto necesita tener un cauce también exportador, no solo hacia Venezuela, sino también hacia el Caribe, y al mismo tiempo Venezuela, siendo la potencia energética que es, pues puede complementar parte de, digamos, esas deficiencias en cuanto al uso de, digamos, de petróleo en este caso, al Paraguay, y al mismo tiempo, por supuesto, tiene capacidad de compra. Venezuela es un país que también importa algunos rubros alimenticios, por supuesto, también se puede complementar perfectamente con Paraguay. Es decir, a Paraguay le interesa económicamente que Venezuela ingrese como miembro pleno del Mercosur, pero también a Paraguay le interesa fundamentalmente estabilizar su posición política ante la región suramericana. Es decir, ellos estaban aislados producto del golpe de Estado parlamentario que se dio el año pasado, y una de las formas de poder reinsertarse de forma respetuosa al proceso que se dio durante ese golpe de Estado era justamente el levantar el veto sobre el ingreso de Venezuela al Mercosur, regularizar su participación en el Mercosur y en los demás organismos regionales que suspendieron a Paraguay luego del golpe de Estado. Y por supuesto, eso permite dar más flexibilidad de posiciones al presidente Horacio Cartes para poder participar con libertad, sin ninguna restricción, sin ningún peso en el ala, en los distintos escenarios regionales. Ahora, toda esta situación que se dio, golpe de Estado parlamentario, la exclusión o suspensión de Paraguay en el Mercosur, y ahora esta obligación prácticamente, o sea, el Senado, no es que ahora los senadores paraguayos son senadores de la buena voluntad, sino que prácticamente, como tú lo dices, por situaciones internas y externas están obligados a firmar ese protocolo de adhesión. Toda esta experiencia para la región no servirá para reducir de una u otra manera el impacto que tenga esa incidencia del gobierno de los Estados Unidos en algunos senados y en algunos partidos y en algunos gobiernos de derecha. La inevitable victoria de Bachelet este próximo domingo también daría otra orientación al gobierno chileno más cercana a esta posición. No es que Bachelet va a agarrar la bandera del Partido Comunista y va a decir aquí está, llegué yo con China, pero sí va a estar más cercana a los intereses y a la visión de Estado que tiene el presidente Maduro y que tienen los países que vienen trabajando sobre todo en el sector ALBA, o los países que han avanzado más en los procesos de transformación de nuestro pensamiento. Es decir, esto no va a obligar de una u otra manera a Paraguay a tomar otra actitud. Pues no es lo mismo hablar de un presidente Horacio Cartes de las manos con Piñera a la hora de un debate ideológico para tomar una decisión, que un presidente Cartes teniendo sentado al lado a Michelle Bachelet y al resto de los países del Mercosur, que son quizás más orientados hacia la izquierda. Mira, yo no tengo la menor duda, por todas las señales
que ha dado el gobierno paraguayo, que el gobierno paraguayo es un gobierno de derecha y un gobierno neoliberal. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno paraguayo fue justamente promover una ley para reducir el gasto social, lo que ellos llaman gasto social y nosotros estamos convencidos que es inversión social, ¿verdad? Y comenzó, bueno, con un conflicto con los maestros, que no va a poder sostener en mucho tiempo, planteando reducciones de salarios, planteando reducción de los derechos laborales de los trabajadores del sector público, pretendiendo achicar el Estado para que, digamos, haya, en los términos neoliberales, mayor libre competencia, mayor juego entre la oferta y la demanda dentro de la lógica del mercado. Sin embargo, cualquier gobierno de derecha que se implante en Sudamérica va a estar completamente rodeado. Como tú decías, está una presidenta Dilma, que es una líder mundial, sin duda alguna, de un país que es potencia mundial emergente, que tiene una orientación progresista, sin duda alguna, la presidenta Cristina Fernández, el presidente Pepe Mujica, el presidente Evo Morales, es decir, por supuesto nuestro presidente Nicolás Maduro. Hay una orientación, digamos, dominante, que es, o predominante más bien, que es la orientación de que la integración se tiene que volcar a, digamos, a resolver los problemas históricos de los pueblos, el problema de la pobreza, el problema del hambre, el problema de la educación, el problema de la salud, y al mismo tiempo de convertirnos a Sudamérica en un polo de poder mundial, que tenemos todas las condiciones para ser un polo de poder mundial. Entonces, un país como Paraguay no tiene las condiciones ni el peso político para cambiar esa orientación. Puede, efectivamente, en determinadas circunstancias, ser un punto de dilación, un punto de, inclusive pudiera en algún momento ser la nota discordante con la orientación general que está tomando la integración regional, pero sin duda alguna no tiene demasiadas opciones, porque desde el punto de vista político y económico depende justamente de la integración regional, depende del Mercosur, depende de su comercio con Brasil, de su comercio con Argentina, viéndolo desde la perspectiva económica, pero desde la perspectiva política, pues digamos, conformidad que dio el Senado paraguayo, lo que denota es que ellos no tienen demasiadas alternativas de salirse de este cauce, a pesar de las presiones terribles que deben vivir por parte del gobierno de Estados Unidos. Ellos no van a dejar de vivir esas presiones por haber aprobado el ingreso de Venezuela al Mercosur, pero ciertamente van a convertirse dentro de los espacios regionales, como ya se pudieron haber, digamos, evidenciado en algunas participaciones del presidente Cartes, que va a ser efectivamente digamos, el único gobierno de derecha dentro del Mercosur, pero sin embargo no se va a poder salir demasiado de la orientación general del cauce digamos, de izquierda que tiene el proceso de integración, sin duda alguna. A pesar de que está Colombia, Perú y Chile con la Alianza del Pacífico, ellos no han podido torcer este rumbo, ¿no? No lo han podido hacer porque, en primer lugar, lo comparten en el fondo, y en segundo lugar, Estados Unidos no tiene la suficiente fuerza, afortunadamente, no tiene la fuerza de antes para poder imponer una línea determinada. El canciller venezolano Elías Agua se pronunció sobre esta reciente firma del Senado paraguayo. Vamos a escuchar lo que dijo y a la vuelta vamos a hablar de esta característica. Hablaba Luis Quintana de la mayoría de países orientados hacia la izquierda. Bueno, ¿cómo incide eso ahora en el viraje que debe dar el Mercosur y cómo favorece esto a los pueblos sobre las relaciones comerciales, las relaciones sociales entre los pueblos? Escuchemos allá. Estamos muy contentos de que poder culminar nuestra presidencia por tiempo con todos los miembros de Mercosur en pleno ejercicio de sus funciones. Esperamos contar con la presencia del presidente Cartes en el 17 de enero, cuando va a ser la cumbre de Mercosur aquí en Caracas, y agradecerles de verdad la voluntad política. Una demostración de que cuando hay voluntad política todo se puede, y agradecer al resto de los compañeros miembros de Mercosur también por todo el apoyo y todo el esfuerzo que hicieron para solventar este último elemento que hacía falta para que el Paraguay, después de los sucesos del año 2012, se incorporara plenamente a todos los organismos regionales de los cuales son parte.